Diálogos. La realidad a través de la palabra. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive. Bienvenidos a su programa Diálogos con el Padre Martín Rodríguez de la parroquia San Andrés en Pasadena. Y fíjense que en este momento vamos a tener un tema bien interesante, sobre todo una pregunta que yo le tengo al Padre. Es este pasado 13 de agosto, Padre, se han estado celebrando y han empezado esas conmemoraciones que a lo mejor nosotros no entendemos, ¿verdad? Acerca de lo que es la esclavización y que si la estabilidad de una cultura y que pues la gente realmente no sabe lo que es esa Nueva España a la que le dicen. Pero verdaderamente lo que se está celebrando, pues usted no lo va a explicar, y yo recuerdo que son 500 años del encuentro entre Cortés y Moctezuma, en mi ignorancia, y pues le llaman la Gran Tenochtitlan, y yo creo que usted ahorita nos va a enseñar y nos vamos a enamorar mucho más de nuestra cultura y a sentirnos orgullosos de quienes somos. Gracias, Padre, por invitarme. Por favor, explíquenos acerca de todo eso. Y otra pregunta, bien interesante. ¿Cuáles son esos pueblos nahualtaclas que yo he escuchado, que tampoco entiendo, y yo creo que algunos han de decir, ¿y eso qué quiere decir? Pues aquí estamos, Padre. Gracias. Muchas gracias, Rosalía, por del nombre de México, ahora tan renombrado, el nombre de México y y México Tenochtitlán, nos debe de hacer reflexionar acerca de nuestros orígenes. Sí. Pues una de las preguntas que queremos hacerle al Padre, pues es ¿qué significa esto y lo que están celebrando todas las personas allí en el Zócalo, en nuestro México querido? ¿Y qué cosa es o qué significa Tenochtitlan? Que pues dicen que es la Venecia del Nuevo Mundo, que deslumbró pues a ese conquistador español cuando llegó a México, Padre. ¿Qué tendría usted que explicarnos acerca de esta historia tan bella? Gracias, Rosalía, por esta invitación a este programa y por hacer estas preguntas tan interesantes, y diría yo no solamente interesantes, sino importantes para forjar nuestra propia historia, nuestra propia identidad. Es sabido aquel dicho de que quien desconoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. En esta fotografía o en esta fotografía de este cuadro que se encuentra en la ciudad de Riverside, podemos ver algunos personajes históricos de acontecimientos. Se refieren a el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de Riverside, y encontramos personajes de hoy o de hace algunos años recientes. Es una mujer que participó en la fundación de este santuario mexicoamericana, y se lo está comentando a niños de diferentes culturas. Cada niño de esos es real, y está hablando acerca de su historia, precisamente de sus raíces, de su fe, de su religiosidad, remontándose hasta la rica y variada cultura y de la historia. De suyo está hablando del origen de México y de México Tenochtitlán. De suyo, el niño que aparece en la fotografía es el profesor Burriel, un gran maestro de Chicano Studies en LA, en UCLA, en la Universidad de California. Ellos ya fallecieron, tanto la anciana, la señora Burriel, como su hijo, el profesor Burriel, pero nos llevan a hablar sobre esta realidad.
De manera que, volviendo a su pregunta, Rosalía, ¿qué tiene que ver México, Tenochtitlán, con todos estos festejos o conmemoraciones o acontecimientos que se están viviendo en el Zócalo de la Ciudad de México? Miren, para que podamos entender algunas palabras, debemos de adentrarnos en lo que significa etimológicamente la palabra Tenochtitlán. ¿Qué significa Tenochtitlán? Rosalía, la etimología de Tenochtitlán es sumamente interesante. La primera palabra que da origen a la palabra Tenochtitlán es te, que significa piedra, noch, que significa tunas, y ti y más tla, o tlán, significa lugar donde. De manera que la palabra Tenochtitlán sería lugar en donde abundan las tunas. Sin embargo, hablar de el lugar donde abundan las tunas, así nada más a la ligera, parece no tener gran sentido, pero tiene un sentido religioso, profundamente religioso, ya que en los conceptos religiosos precoloniales de los pueblos aztecas, y me gustaría que meditáramos, Rosalía, en lo que significa aztecas. Los aztecas es un gentilicio, una manera de llamar a las personas que procedían del lugar de las garzas, de Aztlán, un islote del norte. De manera que ellos estaban motivados buscando una tierra de salvación, su tierra de salvación. Pero esto es enteramente religioso. ¿Qué es el concepto de su tierra religiosa o de su lugar de salvación? Pues sería, como en esta fotografía podemos ver, un lugar en donde ellos fueran, tenochcas, que fueran llegando a Tenochtitlán, a México Tenochtitlán. Pero, ¿por qué abundan las tunas? ¿Por qué Tenochtitlán significa lugar donde abundan las tunas? Primero, son ideas religiosas precoloniales. La idea primera que tenemos que entender es la idea de Dios, la idea de ese poder divino que le da vida a todo. Y ellos tenían dos ideas acerca de la divinidad. Era dos tonales, Tonatiuh, que era el sol, y Tonantzin, que era la tierra, el aspecto femenino de la deidad. Y los símbolos que representaban a Dios es el águila por antonomasia, o todas las aves que tienen plumas. Por eso, un águila representa a Dios. Pero aquí viene, para conectarlo con la palabra tenochcas, para Tenochtitlán, es lugar de las tunas. Las tunas es el fruto, que es el corazón que se le ofrece a Dios como sacrificio. El nopal es un templo realmente en la mentalidad indígena. Entonces, así como una parte del nopal hace surgir otra penca de nopal arriba y tiene espinas, significa escalar en el templo de Dios para ofrecerse en sacrificio. En la parte de arriba de los nopales hay tunas, especialmente la tuna roja, significa el yol, el corazón que se le ofrece a Dios. Y un águila parada en un nopal tiene el sentido religioso de que es Dios que viene a su templo. Y el otro gran símbolo sería la serpiente. La serpiente, Rosalía, significa al ser humano. El ser humano es ese ser que se arrastra por la tierra,
que quisiera volar, pero no tiene plumas, no tiene alas. Por eso el concepto de salvación para los pueblos nahuatlacas es perfectamente el lugar donde se uniría un águila comiendo una serpiente, pero no porque se esté alimentando, sino porque se están uniendo para que resulte la unión de águila y serpiente o de Dios y hombre. Es maravilloso este concepto. De manera que, ¿dónde se dará esa tierra de salvación de Tenochtitlán? Sería en México. ¿Y qué significa México? La palabra México significa en el ombligo de la luna. De manera que en esta preciosa fotografía que vemos aquí, podemos contemplar lo que motivó a los aztecas, a los que venían de Aztlán, a buscar ese México para convertirse en Tenochcas y apoderarse de ese lugar que sería Tenochtitlán. ¿Por qué? Porque ahí abundaban las tunas. Y el guerrero, el gran guerrero guía que va a conducir a los aztecas, a este pueblo que viene de Aztlán, pues va a ser Meji-Chalchihuatlatónac. Meji-Chalchihuatlatónac será el guerrero portador de Huitzilopochtli, dios de la guerra, el que va a iniciar su caminar, como en esta pintura, en esta figura aparece, inicia su caminar. Este es un detalle de un mural que realmente la parte de la serpiente donde inicia su caminar termina con la cabeza de Quetzalcóatl, que es que alcanzó esa finalidad, llegó a México, Tenochtitlán, para revestirse de Dios. Todo esto serán imágenes, serán figuras que, como podríamos ir analizando, van a alcanzar su lugar maravilloso en el cerro del Tepeyacac o en el Tepeyac. Fíjese, padre, lo que nos está compartiendo en este momento es tan interesante y tan importante saberlo. Y pues esta historia de la Ciudad de México se escribe y sobre todo se construye sobre esas ruinas de Tenochtitlan, ¿verdad? Y que le llaman pues la Venecia del Nuevo Mundo, que cautivó a ese Hernán Cortés hace 5 siglos. Pero los descendientes de Moctezuma, aquí es donde viene una pregunta que yo tengo, que viven en México y España, ¿verdad? Que pues tienen una curiosa farsa de los Moctezuma catalanes, y porque pues 500 años después en México no les han perdonado a Tlaxcala que se aliaran con el conquistador español Hernán Cortés. Y la pregunta es esta: ¿cuáles son los pueblos nahualtaclas? Y sobre todo, ¿qué debemos nosotros en este tiempo de aceptar con esa historia y que no nos sintamos como molestos por la historia del pasado y porque nos ganaron y porque no valemos? Porque muchos de nosotros hasta vergüenza nos da decir que somos de México cuando tenemos una historia llena de riquezas, padre. Ay, Rosalía, son tantos temas que realmente han ido configurando nuestra vida, y quisiera yo decirte que efectivamente estamos celebrando durante estos días, en este mes de agosto, pues se han cumplido 500 años de esa intervención en la que los pueblos náhuatl de México, Tenochtitlán, pues cedieron a las fuerzas que no está bien llamar y decir que fue Hernán Cortés solamente. No fue así. Porque lo que tenemos que saber descubrir es que esto se debe a la exaltación de la leyenda negra. La leyenda negra, desgraciadamente, le ha dado un uso exclusivo casi de la palabra a la voz de los vencidos, a la voz de los derrotados, pero no fue así. En esta pintura que tomamos, esa foto
en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, vemos cómo Diego Rivera ha contribuido a la expansión y a la fijación de la leyenda negra. La leyenda negra que hace que los pueblos modernos se avergüencen de sus propios orígenes y de su propia realidad. Parece ser que la voz llamada de los vencidos proclaman mediante voces, mediante poesías, que narran hechos que efectivamente sí sucedieron, pero que realmente están en boca de la gente equivocada. Le voy a compartir pues algunas ideas acerca de esta realidad. Para empezar, en 1521, concretamente el 13 de agosto, es cuando se dan por finalizados los 80 días de asedio, de pelea, de lucha, de confrontación de los pueblos nahuatlacas en torno a México Tenochtitlán. Pero sí hay que saber entenderlo muy claramente, que los españoles no pudieron luchar contra los mexicas. Era imposible, no era posible que ellos con no más de 600 hombres vencieran a los miles y miles de indígenas que habían en ese momento. De manera que los pueblos de México Tenochtitlán tenía dominados a todos los pueblos, y no solamente son los tlaxcaltecas. Hernán Cortés efectivamente va a abanderar una lucha contra México Tenochtitlán, pero se encuentran pues casi todas las tribus de alrededor, no solo Tlaxcala, inclusive los de Texcoco van a apoyarlo, excepto con algunos líderes. Entre ellos podemos encontrar a algunos guerreros que van a apoyar la rebelión, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que esos 80 días de dura batalla dejaron pues muchos muertos. Sí, las narraciones de muerte, de que hubo crueldad, sí es verdad que hubo esto. Sin embargo, ¿de cuántos muertos estamos hablando? Mire, Rosalía, estamos hablando de 450 españoles que perdieron la vida. Pero solamente quedaron vivos unos 600 después de la lucha. Y estamos hablando también de que de los pueblos aliados, quienes se juntaron con Hernán Cortés, con Pedro de Alvarado, encontramos algunos líderes indígenas como Xicontecatl I, Chichimecatl y Huitzilizotl II, y van a morir en la causa que abandera Hernán Cortés, ni más ni menos que 20,000 aliados indígenas. De manera que la voz de que fueron los españoles contra los mexicas es mentira en parte. Sí comandaban algunos españoles, pero si solamente murieron 20,000 aliados y todos ellos indígenas, quiere decir que eran indígenas de unas tribus contra indígenas de México Tenochtitlán. Murieron 100,000. Se calcula que fueron 100,000 muertos en esa batalla de México Tenochtitlán, pero en el total de todos los muertos se calcula que fueron 240,000 muertos, 67,000 que murieron en batalla y 50,000 que después murieron de hambre, porque el hambre fue también aliada que se volteó contra estos pueblos. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto?
¿Qué es lo que quiero yo decir con esto, Rosalía? Lo que quiero decir es que casi todos los indígenas actuales son descendientes de los indígenas aliados. Es decir, casi todas las voces indígenas que se levantan, ellos indígenas son descendientes de los que triunfaron, porque murieron 20,000, pero todo el resto quedaron vivos. De manera que de hecho 200,000 indígenas fueron responsables, 200,000 indígenas fueron responsables de que estos 450 españolitos se abanderaran con el triunfo. Y de estos 200,000 indígenas aliados, hoy casi nadie habla. De manera que solamente hablan diciendo que fueron los españoles los que lucharon contra los pueblos indígenas, y no es cierto. Fue una lucha entre ellos. Necesitamos descubrir que eran pueblos que estaban dispuestos a hacer la guerra por alcanzar su sueño de unirse con Dios. Qué interesante, padre. Y a toda esta historia que nosotros estamos pues verdaderamente entendiendo con un experto, ¿verdad? El padre Martín Rodríguez, cómo es unirse, padre, con Dios, que pues en nuestra forma de expresarnos pues es muy extraño para esa manera de pensar. ¿Cómo podemos o no podemos más bien dividir la realización y plenitud a nuestra Madre Santísima? Porque pues ella va abriendo ese camino en todo esto de lo que es Tenochtitlan y la Nueva España y todas las cosas que le han puesto. ¿Dónde nace la fe y cuál es la unión y ese encuentro con nuestra Madre Santísima en todo esto, padre? Es verdaderamente maravilloso cómo se vino a realizar ese sueño que tenían los habitantes del México Tenochtitlán. Ellos se sentían como un pueblo elegido de Dios. Sabían que Tonatiuh, el sol, era el Dios todopoderoso, el que hace fecundar la tierra, el que hace que germine la vida y sobre todo que germine el maíz. Ellos tenían un sueño maravilloso. En esta magnífica obra de arte que estamos mirando ahora, ellos podían llamarse hijos del maíz, hijos del sol, y de alguna manera ellos estaban esperando estar en el ombligo de la luna. Ellos soñaban con llenarse de fruto, de vida, y llenar su corazón de alegría y de sabiduría. En esta imagen que estamos contemplando es una presentación artística en donde podemos contemplar los conceptos indígenas. Encontramos a los hijos del maíz, los que vienen en el interior de la madre, y viene esta obra de arte, tiene abajo un ombligo y co de la luna. En el ombligo de la luna ellos se encuentran a su madre, ellos se encuentran su origen, y está revestido de sol, de plumas, de estrellas, que son los conceptos que las tribus nahuatlacas estaban buscando. Ellos estaban buscando tunas, es decir, ellos estaban entregando el corazón, y por tanto es una figura materna. La figura femenina es el corazón, son los sentimientos, de manera que esta figura ellos ya la esperaban, y curiosamente la esperaban en la fecha del solsticio de invierno, que les guste o no les guste, coincidencia o lo que sea, coincidía en el mero 12 de diciembre de 1531. Verdaderamente maravilloso.
verdaderamente asombroso el contemplar estas figuras que los indígenas estaban esperando en una fecha muy especial. Así es, padre, y sobre todo que pues esta es la celebración religiosa más importante de México, y después de la Basílica de San Pedro en Roma, ¿verdad? Que es el santuario de la Virgen Morena, como también se le conoce, pues es el más visitado de la Iglesia Católica, padre. Sí. ¿Cómo podría yo enunciar estas aspiraciones de los pueblos? Me gustaría mucho hablar de un poema que se le atribuyó en el siglo XVI, se le atribuía a Nezahualcóyotl, el gran poeta mexicano, un humanista, alguien que soñó siempre con servir al ser humano, a esa serpiente que se arrastra queriendo volar, hambriento de Dios, hambriento. De suyo él se llamaba Nezahualcóyotl, que significa coyote hambriento. Hace algunos días compartía yo con ustedes cómo el egregio poeta Amado Nervo nos habla en una poesía, en una de sus poesías, diciendo que todos tenemos hambre. Hambre de pan, hambre de tortilla, hambre de maíz, hambre de amor, hambre de abrazos, hambre de sabiduría, hambre de verdad. Todos tenemos hambre. Por tanto, se le atribuía esta poesía en el siglo XVI a Nezahualcóyotl. Quiero declamarla, o leerla por lo menos, ya que no soy muy declamador. Mi lectura en náhuatl no es muy fluida, pero la he compartido, sí, Rosalía, la he compartido en mi página de Facebook. Les invito para que si la quieren leer en el lenguaje original o en una traducción al inglés que yo la hice con mi pobre inglés, pero quiero leerla en español. Y dice así, la poesía, atribuida a Nezahualcóyotl. Aparece en los libros de Flor y Canto, en los documentos antiguos. Y dice así, Nonantzin, o madrecita, cuando yo muera, entiérrame junto a tu hoguera, y cuando hagas tortillas, llora por mí. Y si alguien te pregunta, madrecita, ¿por qué lloras? Responde, es que la leña está verde y es el humo que me hace llorar. Bien, esta poesía se le atribuía a Nezahualcóyotl. Ya sabemos que Nezahualcóyotl fue el Huey Tlatoani de Texcoco. Él vivió de 1402 a 1472, pero muchos años después, especialmente después del llamado pregón del Atabal, que se le cantó en el mismo diciembre, en los últimos días de diciembre, a la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se apareció el 12 de diciembre de 1531, después de esa fecha se la van a dedicar a la Santísima Virgen de Guadalupe, pero le pondrán ya no solamente la palabra original con la que se conocía, Nonantzin, que significa madrecita mía, sino que le dirán Tonantzin, Guadalupe Tonantzin, es decir, Guadalupe es la madrecita de Dios, nuestra reverendísima, amadísima madrecita, la madre de Dios y madre mía. De manera que antes del pregón del Atabal no aparecía la palabra en esta poesía, no aparecía Tonantzin, sino Nonantzin, es decir, dirigida a una mujer. Esta poesía está puesta en duda de que fuera, está puesta en duda la autoría de Nezahualcóyotl. ¿Por qué? Las principales razones nos las da Miguel León Portilla y parece que las avala
el Conaculta de México. Y la razón es que la labor de hacer tortillas no podría haber sido de la mamá de Nezahualcóyotl. ¿Por qué? Porque eran labores domésticas y él era príncipe, él era el Güey Tlatoani. Por tanto, su mamá no estaba dedicada a hacer tortillas. Los conocedores del estilo de vida de ese entonces sabemos que a los hombres, a los varones, no se les enterraba cerca del fogón donde se hacían las tortillas, se enterraban a las mujeres. Y por tanto, dicen que es inverosímil que Nezahualcóyotl pidiera ser enterrado cerca del fogón donde se hacían las tortillas, y que también que la madre de Nezahualcóyotl hiciera tortillas. Pero Rosalía, a veces nosotros, aunque nuestra mamá no tenga tiempo de hacer tortillas, cuando quiere consentir al hijo, le hace tortillitas a mano, infladitas, y se las da. Es algo que vamos viviendo, de manera que existe la duda. No sabemos si efectivamente se la dedicó a su mamá Nezahualcóyotl o no. Sea como sea, durante muchos siglos se le atribuyó a Nezahualcóyotl y que él se la dedicó a su mamá. Lo que es cierto es que después del pregón del Atabal, estos sentimientos maravillosos de un pueblo que sufría, de un pueblo que había sido devastado, se lo va a dedicar a la Virgencita de Guadalupe. Qué belleza, padre. Fíjese la imagen que usted compartió de esa mazorca de maíz, que yo siempre he dicho que lo más difícil es para el ser humano la ignorancia, porque verdaderamente con esa devoción a la Virgen Morena, pues es parte, incluso pues ha ayudado a moldear la historia de nuestro México en nuestra sangre, padre. Y eso es tan hermoso. Y me quedo otra vez para que entendamos que pues todo esto no escapa a la controversia entre nosotros, los seres humanos, entre nosotros mismos los mexicanos, ¿verdad? Porque de repente acá en Los Ángeles, en nuestro donde estamos viviendo, pues sucede que dicen, ay, esos comen puro maíz, ¿verdad? Pero no saben la riqueza que traemos nosotros en nuestra sangre de ese maíz. Y me quedé con esa pregunta, que ojalá, porque me vuelven a preguntar, ¿qué significa la Hualtaclas? ¿Cuáles son esos pueblos de la Hualtaclas? Porque usted lo explicó un poquito, pero dicen, a ver, como que no lo escuché. Oh, bien. Los pueblos nahuatlacas, muchas personas no alcanzan a distinguir la palabra azteca, en qué se diferencia de los náhuatl o de los mexicas. La palabra azteca es un gentilicio, de manera que azteca es el que viene de Aztlán, y por tanto se refiere a los peregrinos que estaban buscando su tierra de salvación. Estaban buscando un águila parada sobre un opal, comiendo, fusionándose, devorando una serpiente. De manera que mientras ellos son peregrinos, son aztecas. Y siempre seguirán siendo aztecas, como alguien que nació de Guanajuato siempre será guanajuatense, aunque se venga a Los Ángeles o a la Unión Americana. No importa, él seguirá siendo guanajuatense, seguirá siendo guerrerense, jalisciense, es un gentilicio el ser azteca. Pero cuando se establecen en 1325 aproximadamente, llegan las tribus, llegan y se establecen en ese islote del que ya estuvimos hablando, ahí ya se van a llamar Tenochcas. ¿Por qué? Porque llegaron al lugar de las tunas, porque llegaron a México, al ombligo de la luna. Entonces serán náhuatl, los pueblos náhuatl. Pueblos nahuatlacas son todos esos pueblos que aspiraban y que tenían esas similares ideas, esas similares religiones. No importa si son mayas, no importa si son purépechas, tlaxcaltecas o si son olmecas,
no importa, se encuentran dentro de los pueblos nahuatlacas. Por eso la canción que le cantamos a la Virgen de Guadalupe y que dice, y llenó de alegría todo el Anáhuac, no solamente se refiere a México Tenochtitlán, sino que se refiere a todo el concepto de nahuatlacas. Y etimológicamente, para que nos demos una idea del alcance geográfico que tiene esta filosofía, esta cosmogonía, esta religiosidad, la palabra Nicaragua, que designa un país centroamericano de hoy, o mesoamericano, que sería lo correcto, aquí se acaba la náhuatl, se dice, señores, Nicaragua. La palabra Nic es una palabra náhuatl que muy conocida porque casi el 12 de diciembre todos leemos el Nican Mopowa, que es donde se narran las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Fíjese, padre, esto que, yo no sé, yo creo que yo hoy voy a soñar toda esta historia tan preciosa. Allí nos enseña cuánta ignorancia. La ignorancia no es tontismo, es simplemente que nosotros no hemos escuchado todo esto. Pero, por ejemplo, aquí en diciembre, en la ciudad como Atlanta, Los Ángeles, Chicago, son frecuentes esas ceremonias y festejos religiosos para recordar a nuestra Madre Santísima. Y hace algunos años me está haciendo recordar unas personas blancas, ¿verdad? Anglosajones de aquí de Los Ángeles, con su Virgen de Guadalupe en la espalda. Grande, digo yo, ellos tienen menos vergüenza que nosotros. Pero yo les pregunté, sucede que ellos estudiaron todo esto que usted nos está compartiendo. Conocen mucho más de nuestro país que nosotros mismos los mexicanos. Entonces, qué tradición tan hermosa. Traían a su niño güero de ojo azul, vestido de San Juan Diego, así un niñito bien lindo, y la señora bien feliz con su rebozo, ¿sí? Y con un cazuela, ¿sí se le llama cazuela? Ya se me olvidó el español. Entonces, su cazuela cargando atrás. Y yo voy de curiosa a hablar con ellos y con mucho amor se pusieron a platicar y sabían mejor español que yo. ¿Cómo la ve, padre? Es maravilloso. Aquí en los Estados Unidos, a mí me ha tocado ver cómo existe un hambre, así como Nezahualcóyotl era un coyote hambriento. Yo aquí veo a muchos mexicanos hambrientos de conocer su historia, de conocer su religiosidad. Y por eso yo me siento bendecido maravillosamente por el tiempo que me tocó servir en un área de aquí de California. Concretamente serví en este santuario que está en la fotografía. Y ahí vimos cómo esta mujer, que es la última de las fundadoras de ese santuario, de Our Lady of Guadalupe Shrine, se empeñó en enseñarle a su hijo, a las distintas razas de sus amigos, esta historia. Y en razón de eso, ese santuario en el condado de Riverside hace una peregrinación que le llaman el Camino de Juan Diego, y lo hacen a la montaña Rubidoux, que ahí está escenificada, llevando pues mucha gente real que efectivamente fueron parte de esta realidad. Pero qué bonito que me estés compartiendo esta realidad en la que tú dices que te ha tocado ver gente de Atlanta, de Texas, de Chicago, gente que ama y conoce esa historia. Pues lo que yo quisiera decirte es que, por ejemplo, de los conceptos religiosos, cosmogónicos, religiosos de los mayas, se le deben a unos personajes que la leyenda negra ha querido opacar. Fray Diego de Landa. Fray Diego de Landa es tremendamente acusado por la historia negra de que quemó unos libros y de que hizo los famosos autos de fe de Mani allá en Mérida, Yucatán. Sin embargo, él y un ruso son, gracias a ellos dos, casi todo lo que conocemos de los mayas es gracias a Fray Diego de Landa
en su libro de su relación de las cosas de Yucatán, y un ruso que nunca vino a México, que nunca pisó tierra de los mayas, son los que descifraron el lenguaje maya. Gracias a ellos conocemos la historia de los mayas. Y todo apunta a esta realidad muy hermosa, porque la Santísima Virgen de Guadalupe lo que hizo fue traer una reconciliación y un gran consuelo, como podemos ver en esta fotografía que te presento, que te estoy presentando en este momento. Esta fotografía me la tomó mi sobrino, ni más ni menos que en Chichén Itzá. Es una iglesia que se está derrumbando, es una iglesia que se está derrumbando ya edificada sobre un teocalli maya, pero está una estela maya y arriba está la pila bautismal. De manera que el bautismo, estrictamente hablando, vino a traer la plenitud de las aspiraciones de los pueblos nahuatlacas, de los aztecas, de los habitantes de México Tenochtitlán, que querían unir su vida con Dios. Y eso fue mediante el bautismo. Por eso les voy a enseñar ahora otra fotografía de alguien que se bautizó y que realmente hizo posible la maravillosa unidad de estas culturas. En esta fotografía, esta es una foto que tomamos ahí en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México. En esta parroquia fue bautizado un indígena llamado Cuautlatoa. Cuautla significa águila y Toa significa lengua. Por tanto, Cuautlatoa significa el que habla como águila o el que habla como Dios, y que pidió que lo bautizaran al recibir la evangelización, y lo bautizó uno de los famosos 12 apóstoles del Nuevo Mundo, Fray Toribio de Benavente, llamado Motolinía. Este indígena, Cuautlatoatzin, la palabra tzin significa cariño, pero también significa gallardía o significa honor, va a tomar el nombre de Juan Diego, y su prometida va a tomar el nombre de María Lucía. Quiero enseñarles esta otra fotografía en la que aparecen los famosos 12 apóstoles del Nuevo Mundo. Estos 12 apóstoles del Nuevo Mundo son quienes los primeros evangelizadores, padres franciscanos que vinieron a evangelizar, y aparecen pues aquí sus nombres. Estos 12 apóstoles del Nuevo Mundo tenían un hambre de enseñar su fe y su religiosidad. Tan es así que en bien poquitos meses aprendieron a hablar los lenguajes de los indígenas, les empezaron a hablar y empezaron a bautizarlos. Permítanme enseñarles esta otra fotografía en la que va a aparecer en la que van a aparecer los bautizados, o cómo nos dejaron testimonio de estos bautizos. Esta fotografía yo la tomé hace algunos años en la misión de San Gabriel, aquí muy cerquita de Los Ángeles. Esta misión la hizo el Fray Junípero Serra, y está tomada, la tomamos ahí en el bautisterio. Esperamos que no se haya deteriorado mucho, parece que hubo un incendio hace poco, pero yo la tomé antes del incendio. De manera que esta foto nos habla acerca de cómo otro misionero, Fray Junípero Serra, vino a evangelizar en estas tierras. Algo que me gustaría decirle a usted, Rosalía, es que el bautismo de los indígenas no fue forzoso como muchos lo dicen.
Mire, yo tuve la alegría de servir por algunos años y de suyo fui ordenado sacerdote en el santuario de la Quinta Aparición Guadalupana en Tulpetlac, en el Estado de México, que es la casa de Juan Diego y de su tío Juan Bernardino en 1531. Y él todos los sábados iba caminando hasta Tlatelolco, por lo que es la carretera México-Pachuca y la avenida Insurgentes, para escuchar las catequesis de Fray Toribio de Benavente. Él iba con su prometida, y es más, en una predicación que hubo preparando la fiesta de la Purísima Concepción, de la Inmaculada Concepción, y Fray Toribio de Benavente, Motolinía, predicaba acerca del matrimonio virginal entre la Santísima Virgen y San José. Juan Diego, el ya bautizado Juan Diego, y María Lucía, ya bautizada con su nombre de bautizada, deciden contraer matrimonio y vivir como la Virgen y San José. De manera que podemos encontrar un maravilloso amor por el bautismo, por el Evangelio, por la recepción de esta gran alegría. Iban corriendo a ser evangelizados, iban corriendo a ser bautizados. Se necesitaría ser pues muy cruel o muy leyenda, de la leyenda negra, para afirmar que aquí en California Fray Junípero Serra iba a ir caminando a traer y forzar a bautizar a los indígenas de San Bernardino, de Coachella, de Indio, de Blythe, y traerlos cuando el pobre apenas tenía tiempo para andar en las misiones de aquí. De manera que el Evangelio es bien aceptado y la Santísima Virgen María es la estrella de la evangelización, es la que trae a Jesucristo. Es verdaderamente maravilloso cómo Juan Diego tiene esa gran alegría de que en ese caminar y ir y venir a recibir su bautismo, de ir y recibir su catequesis, y que su tío está enfermo del cocolotzin, ama a la iglesia, ama a los enviados de nuestro Señor Jesucristo y ama a la Virgen. Y por eso mucha gente piensa que Juan Diego es santo porque se le apareció la Virgen. Y yo digo, no, es al contrario. Porque Juan Diego era santo, por eso se le apareció la Virgen. Es maravillosa la historia de lo que es la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, para nosotros los mexicanos, Rosalía. Así es, padre. Fíjese, usted me está contando todo esto y también recuerdo esto que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Cuando uno tiene todo este conocimiento, uno no se pone a enfocarse en lo que es la vida regular, el chisme, la crítica, me duele, sufro, y usted nos está metiendo en una historia tan hermosa. Y hay una historia que yo leí hace un poco, que desde el 2001 se realiza una carrera de antorcha guadalupana, así se le llama, donde miles de personas corren desde la Basílica de Guadalupe hasta la Catedral de San Patricio en Nueva York. Y quienes corren, padre, en este lugar, existe allí en Nueva York un altar dedicado a la Virgen Morena. Y quienes corren, pues se revelan, o sea, traen su antorcha encendida, pero todos ellos son migrantes, son personas como nosotros. Y todo esto que nos está capturando, porque a mí el corazón me hace pum, 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 porque me siento mucho más orgullosa y más feliz de tener esa sangre indígena y darme cuenta que yo valgo igual que toda la raza en todo el mundo, padre. Es maravillosa la historia, es apasionante, diría yo, y es apasionante también la historia de nosotros, los mexicanos, los latinoamericanos, de los católicos. Cualquier ser humano es afortunado por tener un encuentro con Dios, y es maravilloso tener esa experiencia divina de la presencia del verdadero Dios por quien se vive, en Jesucristo, y traído de una manera maravillosa por la Santísima Virgen María. Todos aquellos que recibieron el bautismo y quisieron vivir y ser confirmados en su fe,
experimentaron de manera maravillosa esta realidad. Ahora que hablas acerca de esta antorcha guadalupana, yo quiero recordar también otra carrera, dos carreras que se hacen en torno a la fiesta de Cristo Rey. Actualmente en ese pueblo donde Juan Diego vivió en 1531 con su tío Juan Bernardino y María Lucía, que ahí está el santuario de la Quinta Aparición Guadalupana, actualmente esa parroquia está dedicada a Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Casi al terminar, en el último domingo del tiempo ordinario, se celebra la fiesta de Cristo Rey, y en torno a la fiesta de Cristo Rey se hacen dos peregrinaciones de carrera de relevos. Una es los de varones, que desde la montaña del Cubilete en Guanajuato salen corriendo con una antorcha encendida y se la van pasando de relevos, y corren y corren y corren hasta llegar al Estado de México, y entran con la antorcha encendida. Pero las mujeres de ese pueblo de Tulpetlac encienden una llama, una antorcha en la Basílica de Guadalupe, y se van corriendo y le dan vuelta al lago de Texcoco, vienen y juntan las dos antorchas y las meten al pueblo de Tulpetlac. Y es así como la parroquia se enorgullece de tener ese nombre, Parroquia de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, precisamente en donde está el santuario de la Quinta Aparición Guadalupana. Yo tuve la oportunidad de correr en esa carrera 2 años en que estuve viviendo en esa parroquia, y tengo el gusto de haber sido ordenado sacerdote ahí, y me da mucho gusto haber recibido el bautismo en una parroquia allá en Guanajuato, y como mucha gente, muchos indígenas la recibieron. Tengo esta magnífica fotografía de los primeros tiempos en que los indígenas iban a recibir el bautismo. Se sentían hijos de Dios, y por ser hijos de Dios, ellos eran protegidos políticamente por la corona española. La corona española siempre miró por ellos, alzó la voz para defenderlos, prohibir que se les tratara de manera inhumana, porque había quienes negaban esa dignidad. La Santísima Virgen María, en su advocación de Guadalupe, llenó de alegría todo el Anahuac. Qué belleza, padre. Recuerdo que en la escuela decían este nombre de Tonatzin Guadalupe, que pues Tonatzin era una de las deidades más importantes de Mesoamérica, y pues se consideraba que ese nombre, la madre de la tierra y de todos los dioses. Así es que papá Dios la mandó y dijo: quítense dioses, aquí va mi madre que trae al verdadero Dios. Y qué belleza, padre. Le agradezco de verdad todo esto, porque de verdad me siento ahorita como un pavo real, y yo creo que muchas personas que están ahorita con nosotros escuchando se sienten igual. Yo creo que salió un suspiro del fondo del alma el conocer un poquito más nuestra verdadera historia, padre. La voz del indígena no se puede callar. Su voz debe de resonar profundamente. En esta fotografía que les estoy presentando, la artista Iro quiso expresar cómo la voz del Quetzal, de alguna manera la voz de Dios, llegaba y convertía a las personas en un sensontle. En los poemas de Nezahualcóyotl, el que tenía hambre de justicia, de amor, a ese gran humanista, va a dirigir una hermosa poesía que es dirigida al sensontle, el pájaro de las 400 voces. De manera que hoy la voz del indígena debe de ser la voz del que escucha a Dios, para que su voz no se calle. La voz del indígena no se puede silenciar. Grita en los templos, grita en la comida, en la música folclórica, en la ropa de cada región.
dice así que hay voces indígenas que no se pueden silenciar. En su hogar canta el cenzontle y el quetzal. En su tierra gritan las piedras y ruge el jaguar. Pero desgraciadamente hay una leyenda negra. Tan solo cuando el tecolote canta, el indio muere. Cuando es proclamada la leyenda negra, cuando se habla mal de la madre, cuando se habla mal de esa sangre mestiza que llevamos hoy, nosotros, los mexicanos, los latinos, los que sabemos que ser guadalupano es algo esencial, cuando se calla eso, entonces sí está muriendo. No debemos permitir que el canto del tecolote siga propagando la leyenda negra que hace avergonzarnos de nuestra raza, de nuestro pueblo, de nuestra historia. La leyenda negra no debería de tener cabida, no porque no hayan sucedido cosas tristes y dolorosas, sino porque la derrota no se debe de cantar, no se debe de exaltar. Diego Rivera da y propina endulzado veneno cuando los indígenas no saben más que decir: somos hijos de la violación, fuimos tratados como esclavos, se nos quitó nuestra cultura. No es cierto. La voz del indígena somos nosotros, los mestizos, somos sus hijos. Y entonces los indígenas puros deben de estar orgullosos de sus hijos. No le hace que sean mestizos. Deben de estar orgullosos del grado que alcanzó, cómo su comida se hizo mestiza, su sangre se hizo mestiza, su música se hizo mestiza, su religión se hizo mestiza, con ese rostro mestizo de la morenita del Tepeyac. Hoy, cuando un mexicano se siente feliz y se siente orgulloso, lo hace cantando con mariachis, lo hace comiendo pozole, un pozole que ahora está hecho con maíz y que está hecho con una carne que nos gusta. Se acabó aquella figura dura y difícil que tal vez tenía y estaba relacionada con sacrificios donde la gente tenía que sacrificarse unos a otros. Tantas voces que quieren decir que Diego de Landa quemó libros y que hizo los autos de fe, cuando él lo que estaba diciendo era que no hacían falta sacrificios humanos. Lo que había que aceptar era el sacrificio de Jesucristo en la cruz para salvarnos a todos nosotros. La Santísima Virgen María, de pie junto a la cruz, de pie junto al Hijo, de Juan Diego, de Juan, de Pedro, de todos aquellos que buscamos ansiosamente llenar nuestros corazones de Cristo vivo y que sí lo podemos comer en su cuerpo y en su sangre, en el pan de vida. Rosalía, es maravillosa nuestra fe, es maravillosa la Santísima Virgen de Guadalupe, es maravillosa nuestra historia indígena, nuestra historia de fe que vino de España. Es verdaderamente maravilloso amarnos todos como hermanos. Y gracias a Dios estamos en vivo, porque mire, ahorita estoy así como ese pucherito que quiere salir, ¿verdad? Porque es una cosa tan hermosa lo que está compartiendo, y sobre todo entender, Padre, que la devoción a la Virgen Morena pues se intensifica en esos momentos de tragedia, ¿verdad? Como ahorita las epidemias, las inundaciones. Estaba recordando, por ejemplo, el 12 de diciembre en el año 85, que pues sucedió el terremoto, y ese terremoto yo estuve allí, donde yo vivía cayó completamente. Yo caí de un segundo piso, que de verdad la Virgen fue a la que yo siempre le he hablado, porque mi madre me enseñó, después de haberme separado un buen tiempo de ella, pero parte de esa ciudad pues desapareció, y hubo una peregrinación a la Basílica de Guadalupe, y fue particularmente intensa porque todo México fuimos hacia allí. Y lo mismo ocurre, me siento feliz porque, por ejemplo, un reflejo aquí en Los Ángeles,
la gente en las tiendas siempre ha acostumbrado dibujar a la Virgen de Guadalupe por sus colores, pero fíjese lo que es la ignorancia y a la vez la devoción y el querer a nuestra Madre Santísima. La dibujan con todos sus colores porque la idea es que está corriendo a los ladrones, que ella protege a todos los seres humanos que están allí. Y de verdad que muchas de las personas que conozco dicen, no, donde está una Virgen de Guadalupe no entro. ¿Cómo ve, padre? Fíjese, Rosalía, que hay un saludo que antiguamente hacían los mayas. Ellos saludaban de la siguiente manera: yo soy tú, y él respondía, sí, tú eres yo, otro yo. Este saludo de los mayas, que ellos aspiraban a tener una hermandad y un encuentro, ya lo veían reflejado en la Coatlicue. Por ejemplo, hay que saber interpretar la Coatlicue, la Tonantzin, la madre de todos. Algunos se asustan porque dicen, ay, es solamente un amasijo de serpientes. No, es una mujer que toda está revestida de serpientes, una falda de serpientes, pero quiere decir que es la que le da origen a todos los hombres, de todas las razas, de todos los pueblos. Lo vivían de acuerdo a su mentalidad. Y cuando viene la Santísima Virgen María, ella también se presenta como conciliadora del papá, de la mamá, de los hermanos. La Santísima Virgen de Guadalupe, incluso en su nombre de origen árabe, que no nos vamos a poner a pelear si significa río de lobos o río de piedra o río de luz. Yo la llamo río de luz a la Santísima Virgen María, a la Virgen de Guadalupe. Es un río de luz para pueblos que estaban experimentando la oscuridad. Es un río de luz para todas las personas que estábamos viviendo estas diferencias de personas, españoles, nahuatlacas, mayas, mexicas, todos a final de cuentas mexicanos, hijos de Dios. Amén, es cierto, padre. De verdad, aquí en Los Ángeles hay tantas cosas. Yo conozco personas de Tailandia, chinos, japoneses que aman a la Virgen de Guadalupe. Quiera Dios y pronto pudiéramos hacer un programa un poco más detallado ya sobre cosas más específicas y poder compartir la documentación, pero conocer nuestra historia es maravilloso. Porque esto nada más fue una probadita, padre. Sí, claro. Bueno, padre, pues mil gracias por invitarme, padre Martín Rodríguez. Recuerden que él está en la parroquia de Pasadena, en San Andrés, y pues él tiene estos programas tan bellos que se llama Diálogos. Y lo podemos encontrar, ¿verdad, padre? En la página de YouTube, en Facebook. Sí, hay algunas, Rosalía. Tengo mi página muy modesta, muy pequeñita. Se llama Diálogos P. Martín Rodríguez. Significa Diálogos Padre Martín Rodríguez, ¿verdad? Con sus debidos espacios. Para que lo busquen. Muy bien. Pues bendiciones a todos y que el Señor y la Santísima Virgen de Guadalupe nos haga llenar de alegría. Diálogos. La realidad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Diálogos. La realidad a través de la palabra. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive.